Esto pasó hace unas semanas. Yo estaba en el desierto entre México y Estados Unidos. Era un lugar abrasador. Tenía 35 años y trabajaba como arquitecto en Guatemala, pero decidí migrar al norte buscando mejores oportunidades. Dejé atrás a mi familia. Tenía miedo, pero también esperanza. Instalé mi pequeña tienda con otros migrantes. La primera noche, todo parecía tranquilo, pero al caer la oscuridad, escuché murmullos. Eran como susurros que el viento arrastraba. Pensé que era el cansancio, pero sentí que algo no estaba bien. Mi corazón latía rápido. Miré a mi alrededor. Todos dormían, y una sensación de incomodidad me invadía. La noche se hacía más oscura y silenciosa. Luego, vi sombras moverse entre las rocas. No estaba seguro si era mi imaginación, pero juraría que una figura oscura se escondía al borde de la luz de la fogata. Mi inquietud crecía. Algunos migrantes comenzaron a hablar sobre almas perdidas en este desierto. Yo traté de ignorarlo, pero el miedo empezaba a tomar control. Aquello era más que un simple viaje. A la madrugada avanzamos hacia lo desconocido. Con cada paso que dábamos, más murmuraciones llegaban a mis oídos. Algunos miembros de nuestro grupo desaparecían sin dejar rastro. Al principio, era solo uno, pero de repente, dos. Me preguntaba si se habían perdido en el vasto paisaje. Y en mi pecho, crecía la angustia. No podía sacarme la sensación de que había algo en el desierto, algo que nos observaba. Una noche, todo se intensificó. Alberto, un compañero que había estado conmigo desde el primer día, desapareció. Lo había visto hace solo un momento. Llamé su nombre, pero solo el viento me respondía. Miré hacia atrás en búsqueda de la figura que había visto antes. Estaba allí otra vez, parada a distancia. Me sentí aterrado. Ya no sabía si era parte de mis alucinaciones o si realmente existía. Los otros migrantes estaban asustados. Trataron de calmarme, pero sus rostros mostraban la misma confusión y miedo que sentía. Entonces, escuché un grito desgarrador. No sabía de dónde venía, pero era aterrador. Miré de nuevo hacia la figura. Ya no estaba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Mis compañeros estaban callados, preocupados, y el desierto parecía cobrar vida. Cada sonido a mi alrededor me hacía saltar. La oscuridad se sentía densa, como si nos estuviera envolviendo. Me di cuenta de que nadie había mencionado los secretos que este desierto guarda. Tal vez éramos parte de ellos, como aquellos que habían desaparecido antes que nosotros. Sentí que el miedo se metía en mis huesos. Este viaje no era solo un camino hacia la esperanza, era una prueba oscura. A medida que el silencio caía de nuevo, comprendí que enfrentar lo desconocido era más aterrador de lo que jamás había imaginado. La noche se alargaba, y mis sueños se desvanecían lentamente en la oscuridad. Capítulo 2. Desperté sobresaltado. La luz del sol apenas empezaba a asomarse, pero el aire seguía helado. La fogata de la noche anterior había dejado un rastro de cenizas, como si el fuego se hubiera llevado consigo la calidez. Miré a mi alrededor. Mi grupo estaba reunido, hablando en voz baja. El silencio del desierto era aplastante. Me sentía un extraño entre ellos, como si una sombra estuviera siempre a mis espaldas. Me acerqué a ellos. La preocupación dibujaba líneas en sus rostros. ¿Alguien vio a Alberto?, pregunté. Nadie respondió. Con un gesto de la mano intenté apaciguar el nudo en mi garganta. Tal vez se adelantó, sugirió Clara, una mujer mayor que había estado compartiendo la comida con nosotros. Pero su voz no sonaba convincente. Algo en su mirada delataba su propio miedo. Un hombre llamado Ernesto, que había estado callado hasta entonces, se atrevió a hablar. No es normal que alguien se aleje así. Esta tierra se lleva lo que quiere. Sus palabras cayeron pesadas sobre mí, como una losa fría. La mención de la tierra y de su voracidad resonó en mi mente. Algo vibraba en el aire como una advertencia.
Decidí ignorar sus palabras, pero la inquietud volvía con fuerza. Antes de avanzar, necesitamos establecer un plan. Decidimos dividirnos en grupos pequeños. Algunos irían a buscar a Alberto, mientras que otros se quedarían para cuidar los escasos recursos que teníamos. Miré a Clara, quien parecía más asustada ahora que antes. Nadie quería ser el siguiente. Con cada paso que daba, sentía el desierto profundo. Susurros ocultos pasaban como una brisa helada. Con Ernesto y Clara, me adentré en una dirección distinta, alejándonos del campamento. Caminamos en silencio. Pero el silencio no era tranquilizador. Me preguntaba cómo había llegado a este punto en mi vida. Aquí estaba, en el desierto, buscando un futuro incierto y enfrentando sombras que acechaban entre los cactus. Cada vez que oía un crujido, un estremecimiento recorría mi cuerpo. De repente, encontramos una mochila tirada en el suelo. Mi corazón se aceleró. «Esto es de Alberto», exclamé. La mochila estaba abierta y vacía, pero había algo más. Una nota arrugada cayó de su interior. La recogí con manos temblorosas. «No te acerques a la sombra», decía. «Ya hay quienes nunca volverán». Una sensación helada me recorrió la espalda. Miré a mis compañeros. Sus rostros se estaban tornando pálidos. Clara comenzó a temblar. «¿Qué significa esto?», preguntó Ernesto casi en un susurro. No podía responderle. El desierto, vasto y silencioso, nos gritaba sin palabras. Nos encontrábamos en un territorio sin ley, donde cada sombra parecía tener vida propia. Agarré la mochila con más fuerza, decidido a seguir adelante a pesar del miedo. Justo en ese momento oímos unos pasos crujidos entre las rocas. Nos paralizamos y el sudor empezó a brotar en mi frente. «¿Qué fue eso?», pregunté en voz baja. Los tres nos miramos conteniendo la respiración. El sonido se acercaba, y en mi pecho el pánico se apoderó de mí. Entonces una figura emergió de entre las sombras. No era humano. No podía ser un migrante perdido. Era algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando. El desierto no solo nos había hecho desaparecer, nos había transformado. La visión me heló la sangre. Ahí fue cuando lo comprendí. No estábamos solos, y necesitábamos salir de allí, antes de que todo se tornara irreversible. Capítulo 3. La figura avanzó lentamente hacia nosotros. No la podía distinguir bien, pero su forma se movía con una fluidez inquietante. Los gritos más profundos de mi mente intentaban advertirme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Clara se echó hacia atrás, como un animal acorralado, mientras Ernesto intentaba hacerse el valiente, aunque sus manos temblaban. «Quédense juntos», murmuró. Su voz tenía un aire de autoridad que no resultaba convincente. A medida que la sombra se aproximaba, un frío penetrante reemplazó el aire caliente del desierto. Empecé a retroceder, sin poder quitarle la mirada a aquella cosa, aterrorizado de entender que la historia de Alberto no era un acto aislado. «¿Quién eres?», me atreví a preguntar a pesar del nudo en mi garganta. La sombra no respondió. El silencio era absoluto, y el desierto parecía conteniendo la respiración junto a nosotros. Había algo en su presencia que invitaba a la desesperación, como si se alimentara de nuestro miedo. De repente lanzó una risa que no parecía venir de un ser humano. Su eco reverberaba en las rocas, desgarrando el silencio asfixiante. «¿Sombra?», pregunté, con un hilo de voz. Su forma tomó un contorno más definido, y mis ojos se abrieron con horror. Cada rasgo de esa figura era un eco de lo que habíamos perdido. «Nos llevas con ella», dijo una voz que era un susurro y un grito a la vez. Era como si hablara desde la misma tierra, desde cada rincón del desierto que había capturado más que solo cuerpos. «Te está esperando». Sin ser consciente de lo que hacía, di un paso atrás, siguiendo instintivamente el impulso de sobrevivir. No podía quedarme más. «¡Corramos!», grité. Clara y Ernesto me siguieron, cada uno al borde del pánico. Corrimos sin rumbo, guiados por la sola idea de escapar de aquella presencia. Pero el desierto no era amable. Las rocas se levantaban como obstáculos,
y cada paso parecía un recordatorio de que estábamos atrapados. Me giré para ver si la sombra nos seguía. No la vi, pero sentí un escalofrío recorriéndome por la espalda. Podía sentirla acechando, flotando entre las rocas, susurrando los nombres de aquellos que habían desaparecido. La mochila de Alberto todavía estaba en mi mano como un lastre, pero también como un recordatorio de la advertencia que no podía ignorar. Desesperado, dejé caer la mochila al suelo. «No podemos llevar esto», dije, aunque mi voz temblaba. Clara casi gritó. «Es de Alberto. ¿Qué tal si necesitamos algo de él?» Pero yo sabía que no era eso lo que significaba. La mochila parecía un portal, un objeto de carga que atraía la atención de la sombra. «Déjala», ordené, sintiendo que la urgencia nos devoraba. Nos alejamos más, y vislumbré el campamento a la distancia. Era un punto de alivio y de desesperación. Nos acercamos, pero el desierto era un laberinto. Algo se cernía sobre nosotros, algo que había cambiado la dirección de nuestras vidas. Al llegar al campamento, encontramos a los demás en estado de alerta. Había miedo en sus ojos, pero también confusión. «No encontramos a Alberto», dijo uno de los hombres, su voz quebrada. Me di cuenta de que no solo éramos nosotros, estábamos todos atrapados en la misma pesadilla. Fue en ese momento cuando los murmullos se volvieron más intensos, que se sintió un nuevo crujido, y el aire se volvió denso nuevamente. Giré lentamente, incapaz de dar crédito a lo que mis ojos estaban a punto de ver. Dentro de un rincón del campamento, otra figura se materializaba desde la oscuridad, y en ese instante, supe que nada terminaría bien. Capítulo 4. La figura en el rincón del campamento se hizo más clara con cada segundo. No era una sombra, era un hombre. Tenía el cabello desordenado, y su ropa estaba cubierta de arena. No obstante, lo que me paralizó no fue su apariencia, sino la expresión en su rostro. Sus ojos estaban vacíos como si la vida se hubiera escapado de ellos. «Él, Alberto», murmuró Clara, un temblor en su voz. No podía responderle. Mi mente intentaba procesar la pasada desventura, pero el miedo era una niebla que dificultaba el pensamiento claro. La figura de Alberto, si es que era él, avanzaba hacia nosotros lentamente, como si cada paso le exigiera un esfuerzo terrible. Ernesto dio un paso adelante. «Alberto, ¿eres tú?» Pero no obtuvo respuesta. El hombre no parecía escuchar. Se acercó aún más, y pude ver su piel, desgastada y marcada como si hubiera sido golpeada por una tormenta tras otra. «No es posible», pensé. «No puede ser realmente él». A su alrededor, los otros miembros del campamento se quedaron en silencio observando lo que sucedía. El aire se volvió espeso, y la atmósfera se llenó con el sonido del viento que arrastraba la arena. Estábamos atrapados entre el horror y la incertidumbre, incapaces de movernos. «¿Qué quieres?», logré finalmente preguntar, sin poder quitar los ojos de aquel hombre que era un eco de nuestro amigo perdido. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Solamente el crujido del desierto respondía. Hubo un instante extraño en el que todos parecieron sentirse atraídos hacia él, como si su presencia invocara un magnetismo inconsciente. Mi cuerpo reaccionó con instinto, y di un paso atrás. «No se acerquen», grité. «No sabemos qué es». Pero Clara no podía apartar la mirada. Sus ojos reflejaban la esperanza y la desesperación a la vez. «Alberto, por favor, dime que estás bien», imploró. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una moneda lanzada a un pozo negro. Por un breve momento, parecieron cruzarse sus miradas, y en ese instante, el rostro de la figura cambió. Fue como si la vida iluminara su rostro por un instante, mas luego volvió a la penumbra. Retrocedí, sintiendo que la oscuridad podía tragarnos a todos. «No se puede quedar aquí», murmuré buscando a los demás con la mirada. «Necesitamos movernos». Pero nadie parecía oírme. La influencia de aquel ser era pesada, y crear una distancia se volvía cada vez más difícil. Algunos empezaban a acercarse lentamente, atraídos por esa extraña atracción.
Entonces Alberto, si es que era él, extendió una mano. Fue un gesto de desesperación y de invitación, pero yo vi algo más. Vi sombras danzando detrás de sus ojos. Vi un pasado que no se había ido del todo. Con un grito de angustia me di la vuelta y corrí hacia la salida del campamento, mis piernas ya cansadas por la emoción. «Vengan», grité, sin mirar atrás. Escuché pasos detrás de mí, y un instante después, Clara y Ernesto me siguieron. Salimos corriendo hacia el desierto solo para encontrar que no estábamos solos. Más figuras emergieron de la nada, todas con formas familiares pero distorsionadas, como reflejos distorsionados de nuestros seres queridos perdidos. Cada uno con una historia que contar pero que simplemente no podían. «¿Qué son?», preguntó Clara temblando junto a mí. «¿Son fantasmas?». «No lo sé», respondí, sintiendo que una nueva ola de terror me envolvía. Pero había algo claro, algo que ya no podía ignorar. La oscuridad nos estaba atrapando, y cada paso que dábamos nos alejaba de la realidad que conocíamos. El aire se volvió más frío, y el desierto comenzó a revelar secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Capítulo 5. El desierto se presentaba como un vasto océano de arena, y mis pies se hundían en él mientras corría. Clara y Ernesto estaban justo detrás de mí, pero el sonido de su respiración entrecortada se perdía en el silencio inquietante que nos rodeaba. Las figuras que emergieron del horizonte parecían acuar y desplazarse, como sombras alargadas que tomaban forma para cuando girábamos la vista. «No mires», grité, pero mis palabras fueron como un eco en la nada. La tentación era demasiado fuerte, y por un instante, me encontré atrapado en el horror de ese paisaje retorcido. Las caras desvanecidas de nuestros conocidos me seguían con miradas tristes y vacías, como si intentaran murmurar un mensaje olvidado. Algunos de ellos se parecían tanto a los que habíamos perdido que la realidad se sentía quebrada. Había una mujer que reconocí. Su rostro sí estaba allí, pero su cuerpo se teñía con un matiz de sombras. Su boca se movía, pero el sonido que producía era un susurro ininteligible. «¿Qué es lo que quieren?», grité, sintiendo que la desesperación comenzaba a inundar cada rincón de mi ser. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que Clara vacilaba, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. «Clara, ven aquí», le ordené, pero no pudo oírme. De repente, una ráfaga de viento cortó la atmósfera espesa y trajo consigo un sonido. Un llanto lejano. Era el llanto de alguien que conocía, un lamento profundo que se metió bajo mi piel. Giré en redondo, y por un momento, creí que podía distinguir a Alberto de nuevo, atrapado en su manto de oscuridad. Pero no era el único. Las figuras comenzaron a acercarse, alargándose hacia nosotros de manera siniestra. Se me erizó la piel. Las historias ocultas que habían dado vida a esas almas parecían cobrar vida en este desierto maldito. «¡Corran!», grité nuevamente. Pero mis palabras apenas lograron romper el hechizo que las envolvía. A medida que corríamos, el aire se llenó de ecos entremezclados, relatos inacabados de un pasado que dolía. Las voces hablaban de sueños truncados, promesas rotas y esperanzas marchitas. Era una sinfonía de sufrimiento que resonaba en mi cabeza, robando mis pensamientos y llenando el espacio con una angustia que parecía palpable. «Esto no es real», me repetí, tratando de convencerme en medio de la locura. «No pueden ser ellos». Pero cuando miré atrás, vi que Clara había caído, cubierta por la sombra de una figura. Mi corazón se detuvo. «¡Clara!», grité y corrí hacia ella. Pero cada paso que daba se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, el desierto girando bajo mis pies. La figura a su lado se acercaba, y los ojos de Clara estaban fijos en su rostro. «Déjala», le grité al viento, pero parecía que nadie podía escucharme. Me arrodillé junto a ella, desesperado. «Clara, despierta». Sus ojos buscaron los míos, y en un instante fugaz pude ver algo más allá del horror. «¿Estás aquí?», murmuró, y el mundo pareció detenerse. Las sombras que la rodeaban parecían latir aún más,
llevando consigo recuerdos vívidos de partidas y promesas de un futuro mejor que nunca llegó. Aquella imagen me heló la sangre, pues era la representación de todo lo que habíamos perdido. Respiré hondo y, con la determinación más fuerte que nunca, sujeté su brazo. Vamos, tenemos que levantarnos, no estamos solos en esto. Sin embargo, mientras me esforzaba por levantarla, noté algo más. Un frío indescriptible se apoderaba de mí, como si las figuras nos estuvieran absorbiendo, sus historias queriendo llevarme a su oscuro abismo. Y entonces, todo se puso en marcha de nuevo. Escuché el grito de Ernesto a lo lejos, pero yo estaba atrapado en ese espacio donde tiempo y pasado parecían fusionarse. Sabía que teníamos que avanzar, enfrentar lo que fuera que nos perseguía, pero el terror latente dibujó una sombra en mi mente. Un sonido sordo retumbó en la distancia, rompiendo el hechizo. Desesperado, miré al horizonte, donde las formas oscuras parecían agruparse. ¿Podría haber más de ellos? Esa única pregunta quedó colgando en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Capítulo 6. La tierra tembló sutilmente bajo nosotros, como si el desierto estuviera reaccionando a nuestra angustia. «Clara, levántate», grité, pero su mirada se perdía en el vacuo, como si ya no reconociera el mundo que la rodeaba. Apenas podía distinguir el horizonte, donde las sombras parecían multiplicarse. Una ola oscura se acercaba, trayendo consigo un fuerte sentido de fatalidad. Ernesto apareció al lado, sus ojos desorbitados. «Tenemos que irnos», exclamó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Tomé una decisión rápida. Con un esfuerzo levanté a Clara, y ella se inclinó hacia mí, como un velero desgastado atrapado en una tormenta. «Yo te tengo», le susurré, aunque mi corazón latía con fuerza por el miedo. Pero ella no reaccionaba, como si el peso de esas visiones la estuviera hundiendo más en el suelo. «Este lugar», balbuceó, sus labios apenas formando palabras. De repente, en un esfuerzo casi automático, tiré de ella, y la moví con todas mis fuerzas. «¡Corre!», ordené sintiendo que la oposición de las sombras aumentaba. El viento parecía llevar consigo un eco de susurros, como si las almas atrapadas en el desierto estuvieran intentando advertirnos de algo. Con Clara en mis brazos corrí hacia Ernesto, que aún se mantenía firme, mirando hacia atrás con terror. Las figuras se acercaban, como un lobo acechando a su presa. Su presencia era cada vez más opresiva. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y su expresión decía lo que yo ya sabía. Si no nos movíamos, seríamos envueltos. De repente un grito resonó a mi izquierda. Me detuve en seco y miré, pero no vi a nadie al principio. Solo las sombras danzando alrededor de nosotros, como si quedara poca luz en el mundo. «¡Alberto!», alguien gritó, y mi corazón se detuvo. La voz era inconfundible. «¿Pero podía ser? ¿Fuiste tú?», murmuré, sintiendo que cada palabra caía al vacío como una piedra. «No puede ser real. No puede ser». Sentí el sudor frío correr por mi frente mientras las imágenes de nuestro pasado se filtraban en mi mente. Las risas, los juegos, los días de verano, todo ahogado por el lamento que ahora resonaba a nuestro alrededor. «¡Sigue corriendo!», gritó Ernesto, y sin pensarlo, volví a correr, llevando a Clara conmigo. Las figuras estaban cerca, demasiado cerca, y la intensidad de sus miradas me hacía sentir como si se estuvieran llevando mi esencia, mi determinación. Corrimos hasta que el calor se volvía insoportable. Nuestro aliento se convirtió en humo pese al aire seco del desierto. Clara comenzó a mover los labios, y los murmullos de las figuras se convertían en sonidos más claros, más definidos. «¿Por qué no los escuchas?», decía una sombra con un eco vibrante. «Son parte de ti, la verdad duele, pero no puedes escapar de ella». En ese momento, el frío regresó a mis huesos, un recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. «¡Cállate!», grité al aire, pero las sombras solo se reían. Era un sonido burlón, y la mueca de Clara se volvía más pálida. La estaba perdiendo, y eso era lo que más me asustaba.
«¡Despierta, Clara! ¡Ya no están aquí!», le grité sintiendo que el suelo se rompía bajo mis pies. En un instante, todo ese horror se tornó tangible. Vi su rostro reflejado en las figuras, pero su esencia se desvanecía. Fue entonces cuando un hondo estremecimiento del suelo nos derribó. El desierto había cobrado vida, y el pánico subía como una marea. Las sombras comenzaron a cerrarse. «¡No!», grité mientras el viento se volvió un torrente. Aquel frío indescriptible se intensificó, y supe que estábamos al borde del abismo. But antes de que el caos completo nos absorbiera, por un breve momento, vi un destello, un camino que se abría frente a nosotros. «¡Por aquí!», grité a Ernesto casi sin pensar. Empecé a correr arrastrando a Clara, sintiendo una chispa de esperanza surgiendo en medio del terror. Mientras las sombras nos perseguían con ferocidad, sabía que teníamos que encontrarlo. Ese camino, esa salida, era nuestra única esperanza. Capítulo 7. El camino que vi brillaba con una luz extraña, como si el desierto mismo nos ofreciera una tregua. Pero mientras corría, sabía que no había tiempo para descansar. Las sombras se deslizaban detrás de nosotros, cada vez más próximas, como si estuvieran alzando su voz en una sinfonía de desesperación. «¡No mires atrás!», gritó Ernesto, y su orden resonó en mi mente. Pero era imposible. Sentí la necesidad de entender qué eran, qué buscaban. Solo vi silencio, inquietante y profundo, cubriendo el paisaje árido. Estaba atrapado en un laberinto de recuerdos, y las sombras eran mis guías errantes, obligándome a confrontar lo que había evitado por tanto tiempo. «¡Clara, despierta!», le grité de nuevo. Su cuerpo temblaba en mis brazos, pero cada vez que llamaba su nombre, la respuesta era el eco de las sombras. Llegamos al borde del camino, donde una pequeña elevación parecía ofrecer una oportunidad. «¡Salta!», exclamó Ernesto, y antes de que pudiera pensar, nos lanzamos hacia adelante. Por un instante, sentí la libertad de dejar todo atrás. El aire cortante y seco atravesó mis pulmones. Pero al aterrizar, un golpe sordo nos sacó del ensueño. El suelo tembló y una grieta se abrió entre nosotros y las sombras. «Esto no es bueno», observó Ernesto, retrocediendo mientras las formas indistintas comenzaban a retorcerse y agitarse al otro lado. Podía sentirlo. La tierra estaba viva, tenía su propio pulso. Comencé a examinar el nuevo entorno. Era un pequeño claro, rodeado de figuras caprichosas que emergían del suelo como si el desierto hubiera decidido manifestar sus pesadillas. No había salida, y el aire era espeso. La desesperación comenzaron a filtrarse en mis venas. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté mientras Clara seguía inmóvil, incapaz de comprender la realidad que nos rodeaba. El tiempo parecía haberse detenido. En la convención del horror, luché por encontrar una respuesta. «Debemos encontrar el centro de esta locura», dijo Ernesto tratando de sondear lo desconocido. «Quizás haya algo allí que explique por qué están aquí. Quizás podamos liberarla». Antes que pudiera responder, una sombra se acercó, deformándose en un espectro conocido. Era un rostro que había perdido hace mucho tiempo, un reflejo de un pasado reprimido. «Alberto, ven a casa», susurró con una voz suave, pero helada al mismo tiempo. «No». Rechacé, como si su voz fuera un veneno. El dolor de la pérdida resonó en mi pecho, y la imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido. Miré a Ernesto. «No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir adelante». Y entonces, entre el caos emergente, vi algo que había pasado desapercibido. Un pequeño objeto, un amuleto, brillaba a lo lejos. Sentí que llamaba mi nombre, y sin pensarlo más, lo señalé. «Allí. Necesitamos llegar a eso». Con un último vistazo a las sombras, que ahora danzaban llenas de furia, me lancé hacia el amuleto mientras Ernesto me seguía. Cada paso sentía como si los gritos de los que habían quedado atrás nos rodearan, pero no podía rendirme. Mi compañero y Clara dependían de mí. A medida que nos acercábamos, algo se rompió dentro de mí. El temor,
La angustia y el deseo de hallar respuestas chocaban como un vendaval. Allí estaba ese amuleto, y quizás, solo quizás, en ese resplandor, podríamos encontrar la clave para romper este círculo vicioso que nos mantenía cautivos. Sin embargo, mientras lo alcanzaba, una sombra se alzó detrás de mí, oculta en la penumbra. Mi impulso se convirtió en parálisis, y justo antes de que pudiera tocarlo, la oscuridad cobró vida. Te dije que no escaparías, resonó la voz, y supo en ese instante que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. El terror se apoderó de mí en un instante. La voz, profunda y resonante, me dejó sin aliento. Me volví lentamente. La imagen de esa sombra comenzó a tomar forma. No era una figura cualquiera. Era un recuerdo, uno de esos que había sucumbido a las sombras de mi memoria. ¿Por qué tienes que volver?, preguntó la figura. Sus ojos vacíos reflejaban una pena infinita. No quiero, déjame en paz, murmuré. La desesperación envolvía cada palabra. El amuleto brillaba con más intensidad, pero se sentía a una distancia inalcanzable. Las sombras alrededor comenzaron a susurrar, como si se burlaran de mi miedo. Ya has estado aquí antes, continuó la sombra. Pero esta vez es diferente. No puedes huir de lo que eres. La amenaza era clara, y mi pecho se llenó de ansiedad. Alberto. No, gritó Ernesto intentando alejarse de esa forma retorcida. Pero yo estaba atrapado entre el miedo y el deseo de avanzar. Combatía con la tentación de dar un paso atrás, de dejar que la oscuridad me reclamara. Mientras tanto, Clara seguía inmóvil. Mi instinto me decía que debíamos movernos, que cada segundo que pasábamos allí nos acercaba más al abismo. Ernesto, necesitamos llegar a ese amuleto. Puede que sea nuestra única opción, le dije, intentando recuperar el control. Él asintió, pero su mirada estaba fija en la figura que seguía lanzando acusaciones. ¿Qué nos dices, Alberto? ¿Te atreverás a aceptar tu destino, o seguirás huyendo? La sombra sonrió. Su rostro distorsionado revelaba una mezcla de burla y dolor. No voy a responder a tus mentiras, balbuceé, y con un esfuerzo, me forcé a dar un paso adelante, hacia el amuleto. Las sombras a mi alrededor parecían querer atrapar mis pies. Sentí como si intentaran arrastrarme al suelo, pero Claudia... ¿Dónde estaba Clara? Me giré a buscarla y la encontré mirando la escena con ojos llenos de confusión. Tenía que protegerla. Clara, ven aquí. Ahora, grité, y su atención se centró en mí. Esa acción parecía activar algo en el entorno. Un susurro recorrió el terreno. Las figuras comenzaron a desvanecerse como si la luz del amuleto las repeliera. Los ecos de las sombras se volvieron gritos, clamando por su presa. No pares, ven. Rápido, urgía Clara, haciendo un gesto hacia ella. Cada segundo contaba. Cuanto más cerca llegábamos al amuleto, más intensa se hacía la lucha con las sombras. Sentí que la tierra temblaba, como si todo estuviera a punto de colapsar sobre nosotros. Ernesto y yo corrimos, empujando nuestras piernas al límite. La imagen de las sombras se fusionaba en un torbellino detrás de nosotros, y esa voz desgarradora no cesaba. ¿Crees que puedes escaparte de tus propias decisiones? Pero en ese momento, algo cambió. El amuleto fue mucho más que un objeto. Al tocarlo, sentí una conexión, una corriente de energía me atravesó. Un brillo cálido me rodeó, y su luz repelió las sombras a una distancia, aunque no por mucho tiempo. «Lo tenemos», exclamé en medio de la confusión. Pero al mirar a mi alrededor las sombras se concentraron. El rostro familiar de la figura emergió de nuevo, intensificado por la luz. «No has terminado, Alberto. Aún queda más por enfrentar». Mis manos temblaban mientras sostenía el amuleto. Lo que había creído que era una esperanza ahora se sentía como una condena. La pregunta retumbó en mi mente. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba? Con una decisión surgida del fondo de mi ser, me enfrenté a la figura.
Estoy listo para enfrentar lo que sea. ¿Tú qué eres? La sombra sonrió, y en su sonrisa vi un destello de lo desconocido. Ahí está el verdadero desafío. Bienvenido a tu verdad. Y en ese momento, supe que no podía volver atrás. Capítulo 9. Un frío helado me recorrió la espalda. La sombra, lejos de desvanecerse, se volvió más explícita, como si alimentara su fuerza de mi incertidumbre. Su sonrisa, una mezcla de desesperación y satisfacción, me hizo sentir que estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. Lo sabes, ¿verdad? Tu verdad está interconectada con la mía, dijo la sombra. Su voz resonaba en cada rincón. Es un ciclo que no puedes romper. Sus palabras me desgarraron, resonando con ecos de momentos pasados que había tratado de evitar. ¡Cállate!, grité. La rabia me ayudó a sentirme menos vulnerable, aunque mis manos temblaban mientras sostenía el amuleto. La luz que emanaba parecía titilar, como si estuviera a punto de fallar, pero no podía dejarlo ir. ¿No es entonces un acto de valentía enfrentarte a lo que odias?, continuó la sombra. ¿Te crees mejor que yo? Las sombras alrededor comenzaron a zumbar, susurros llenos de desagrado. Clara y Ernesto se movían a mi lado, sus rostros marcados por el terror. Alberto, esto no es un juego, dijo Ernesto. Su tono era grave. Casi podía ver cómo su mente luchaba con el horror que enfrentábamos. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida. Sabía que tenía razón, pero la sombra también tenía su propia verdad. Era una parte de mí, una cicatriz que seguía abierta. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Un susurro de duda asomando en mi voz. Quiero que te enfrentes a tus decisiones, a las que te han definido. Sin ellas, no hay liberación. Cada palabra era un golpe, y la presión en mi pecho aumentaba. Respiré hondo, intentando encontrar mi lugar en este caos. Si soy responsable, entonces, ¿qué? ¿Voy a renacer en esta oscuridad? A medida que hablaba, me sentía dividido. ¿Voy a convertirme en ti? La sombra se burló, un eco en el vacío. Todo lo contrario, Alberto. Ven, muéstrame lo que has aprendido en tu camino. Sacudió su mano y, de repente, el entorno cambió. Las sombras desaparecieron, y el espacio se transformó en un paisaje desolado. A mi alrededor, había rostros familiares, personas que habían dejado huella en mi vida. Clara sobresaltó. ¿Qué es esto? Su voz resonó con incredulidad mientras miraba hacia la figura detrás de mí. El terror en sus ojos era palpable. Son tus elecciones, tus compañeros de viaje, insistió la sombra. Las imágenes de mis decisiones pasadas flotaban en la bruma. Las miradas de dolor, decepción y en ocasiones amor me rodearon. Recordé cada instante que había tomado para alejarme de los demás por miedo o vergüenza. El dolor me envolvió, atravesando mi pecho como una espada. No puedo seguir lidiando con esto, admití. Pero tampoco puedo ignorar lo que hice. Mis manos se apretaron alrededor del amuleto. Entonces abrázalo. Cada parte de ello, instó la sombra. Solo así serás libre. A medida que decía esto, la escena comenzó a girar. Las imágenes se distorsionaron. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. De repente, todo se oscureció. «Alberto, aguanta», grité a Ernesto y Clara, pero no sabía si me escuchaban. Mis piernas cedieron mientras caía al vacío. Cuando pensé que todo estaba perdido, un destello de luz surgió a mi alrededor. Era el amuleto. La claridad entre la confusión era abrumadora. Entonces, comprendí. No puedo huir. Debo enfrentarme a ellos, murmuré a mí mismo mientras la luz crecía. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, un grito resonó en la oscuridad. Era Clara, y en ese segundo, supe que debía encontrarla. Este viaje no era solo mío y no podía dejar que se perdiera. Necesitaba entender cómo conectar todas esas piezas, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final.
Esa llamada resonó en mis oídos como un eco distante, y el terror se apoderó de mí. ¡Clara!, grité, pero la oscuridad parecía tragarse mis palabras. A través del velo de la penumbra, una imagen de ella apareció, desvaneciéndose justo cuando intentaba acercarme. Las sombras retorcidas se alzaron a mi alrededor, danzando con oscuridad interminable. El amuleto seguía brillando con luz. Su cálido resplandor se sentía como un refugio en medio del caos. Sin pensar, apreté los dientes y seguí corriendo. A cada paso, las sombras se agolpaban. Sus voces formaban una cacofonía de lamentos y súplicas. Era como si el desierto estuviera vivo, reclamando no solo cuerpos, sino almas. «Tienes que enfrentarlas, Alberto». La voz de la sombra había resonado dentro de mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo iba a confrontar algo que había creado con mis propios miedos? Me detuve en seco. El pulso palpitante en mi pecho resonaba con cada susurro que pasaba a mi alrededor. «¡Clara!», volví a llamar, el eco de su nombre atrapado entre los gritos del desierto. Y en ese instante, comprendí. No solo buscaba salvarla, necesitaba enfrentar todos los momentos en los que había optado por el silencio, por el miedo. Todo lo que había dejado atrás. Visualicé los rostros que habían sufrido, lo que yo había evocado en mi búsqueda por una vida mejor, olvidando las pequeñas decisiones que arruinaron a otros. La sombra, que había sido mi reflejo, comenzó a perder su poder, y entendí que enfrentar mi verdad era liberador. «No soy solo mis decisiones malas», murmuré, sintiendo cómo el peso de la carga se aligeraba, como un grito de lucha. Me dirigí hacia donde creía que Clara estaba. Cada paso era un intento por reconciliarme con el pasado, y mientras enfrentaba a cada sombra que aparecía, las voces se tornaron en susurros lejanos, como si comprendieran que ya no tenía miedo. Terminando en una colina, vi una oscuridad densa frente a mí. Sabía que detrás estaba Clara, pero antes, necesitaba ayudarla a olvidar su miedo. La luz del amuleto era un ancla entre las sombras y la esperanza. «Clara, ven a mí. Sigamos adelante juntos», grité manteniendo el amuleto alzando frente a mí. A medida que la atmósfera se tornó más clara, un resplandor envolvió mi ser. Y ahí estaba ella, Clara, atrapada y perdida entre las sombras, pero había algo más en sus ojos, un atisbo de luz, de esperanza. Se acercó a mí, y cuando el amuleto brilló intensamente, sentí como nuestras manos se entrelazaban, una conexión íntima, desvaneciendo el caos, trayendo claridad. De repente, una risa resonó detrás de nosotros. Era la figura que había acechado en el fondo, ahora más cercana que nunca, su rostro distorsionado como un espejo quebrantado. «¿Crees que puedes liberarte? El desierto te reclama. Está en tu sangre, tal vez», respondí, sintiendo que el amuleto vibraba con energía. «Pero también está la esperanza. Somos más que decisiones». En ese momento, el brillo se intensificó y me sentí empoderado. Colocando todo mi ser en esa luz, la dominación de la sombra comenzó a desmoronarse. Las sombras temblaron y se dispersaron, como si la luz del amuleto las repeliera. El desierto empezó a cambiar. Cada sombra comenzó a retroceder y reflejarse en una imagen más clara. Cada alma atrapada se manifestaba, y aunque algunos rostros aún estaban marcados por la tristeza, la luz parecía abrir nuevas puertas, nuevas esperanzas. Con Clara a mi lado, comenzamos a avanzar, dando pasos hacia lo desconocido. El desierto ya no era un enemigo, sino un paisaje transformado, lleno de historias. La brisa refrescante traía consigo un susurro, un mensaje de que todo viaje tiene desafíos. Cuando finalmente el horizonte comenzó a presentar líneas de luz, nos dimos cuenta de que el camino a seguir no estaba definido. Había incertidumbre, sí, pero también un sinfín de posibilidades. Nunca sabremos realmente qué fue real y qué no, si fue algo sobrenatural o el resultado de nuestros propios demonios. Sin embargo, una cosa estaba clara: el viaje continuaría.
La historia del desierto había dejado cicatrices, pero también nos había proporcionado fuerza. Mientras nos adentrábamos en el amanecer, un nuevo día comenzaba para nosotros. Pero las preguntas, esas serían eternas. ¿Qué hicimos en realidad? Musité para mí mismo, sintiendo que el eco de la respuesta se perdía en la distancia. Aunque no tuviera una respuesta clara, sabía que éramos más fuertes que antes, y eso era suficiente.